¿Qué pasaría si la historia de Yahvé no comenzara con Israel? Mucho antes del Sinaí, su nombre aparece tallado en piedra egipcia, hacia el año 1400 a.C. Pero Israel aún no era una nación. La Biblia no había sido escrita. Entonces, ¿a quién adoraban? ¿Podría Yahvé tener vínculos con los Anunnaki que hoy desconocemos? ¿Quién es realmente? Porque en templos antiguos, mitos mesopotámicos y rollos olvidados, emerge un hilo más oscuro, un misterio oculto en nombres tiznados de humo y memorias redactadas. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar la forma en que lees la Biblia. Avancemos con cuidado. Las arenas de Egipto se están moviendo y la primera pista ya nos espera. El nombre no se suponía que estuviera allí, no tan temprano, no antes de Abraham, no antes de que Israel siquiera existiera. Y sin embargo, ahí está, tallado en la arenisca egipcia, desgastado por el viento y el tiempo, 4 sílabas grabadas con una claridad inconfundible. Yahvé. El faraón Amenhotep III ordenó construir el templo en Nubia alrededor del 1400 a.C. Entre los muchos homenajes tallados a pueblos conquistados y a sus dioses, una línea destaca: la tierra de los Shasu de Yahvé. Esta no era una inscripción hebrea, era un registro oficial egipcio, grabado por el Estado. Pero aquí está el misterio. Israel no se convertiría en un pueblo sino hasta 2 siglos después. La ley no había sido dada. No había Moisés, ni Éxodo, ni zarza ardiente. Y sin embargo, Yahvé ya estaba allí, un Dios con nombre, reclamado por nómadas que vagaban por el desierto, conocido, adorado, temido. Te enseñaron que Yahvé fue revelado a Moisés en el Sinaí, su nombre pronunciado desde las llamas. Pero, ¿y si ese no fue el principio? ¿Y si Moisés no descubrió a Yahvé, sino que se encontró con una deidad cuyo nombre ya resonaba en las arenas desde hacía generaciones? Los estudiosos creen ahora que los Shasu de Yahvé se refiere a un grupo de tribus seminómadas de la región de Edom o Madián, zonas desérticas al sur de Canaán, donde más tarde la montaña de Dios ardería en fuego. Los registros egipcios describen a los Shasu no como mito, sino como personas reales. ¿Su Dios? No él, no Baal, Yahvé. Un escriba egipcio, cincel en mano, registrando el nombre de un dios del desierto siglos antes de que los profetas de Israel lo pronunciaran en voz alta. ¿Podría ser coincidencia? ¿O estamos al borde de algo más profundo? Algo deliberadamente ocultado. Pero ese no es el único nombre tallado en piedra. Avancemos 500 años. Al otro lado del Mar Muerto, una estela de basalto negro se alza entre las ruinas de la antigua Dibón, en la actual Jordania. Es la estela de Mesa, conocida también como la piedra moabita, fechada alrededor del año 840 a.C. Allí, el rey Mesa de Moab se jacta de su victoria sobre Israel. Escribe que capturó objetos sagrados de la casa de Yahvé y los ofreció a su dios Quemos. Una vez más, se menciona a Yahvé, no como una deidad tribal vaga, sino como el Dios de Israel. Y sin embargo, esta es una voz moabita, un rey extranjero, burlándose del Dios al que ha saqueado. Así que ahora tenemos 2 inscripciones extranjeras, separadas por siglos, que nombran a Yahvé, una antes de que Israel existiera, otra de parte de un enemigo que tomó sus tesoros del templo. ¿Qué significa eso? Si el nombre de Yahvé ya estaba grabado en la memoria de Egipto antes de Moisés y fue burlado por Moab antes de Isaías, entonces no era solo una tradición interna, era internacional, visible, temido, combatido, y eso lo cambia todo. No fuiste el primero en hacer estas preguntas, pero siglos de estudios han difuminado este rastro. El nombre Yahvé se consideró durante mucho tiempo demasiado sagrado para pronunciarse, y eventualmente fue reemplazado por títulos como Adonai en la lectura oral. Y quizá eso fue conveniente, porque si lo pronunciáramos con demasiada claridad, con demasiada frecuencia, podríamos notar que aparece en lugares donde no debería estar. Antes del Sinaí, antes de la Torá, antes de Israel. ¿Por qué se borraría eso?
Tal vez porque si el nombre Yahvé precede al pacto del Sinaí, entonces su revelación no fue única, fue una reintroducción. Y aquí es donde la tensión se profundiza. ¿Fue Yahvé siempre el único Dios verdadero, alcanzando a tribus errantes mucho antes de que naciera una nación? ¿O fue una deidad adoptada, un nombre entre muchos, elegido por un pueblo, que luego lo exaltaría por encima de todos? Esto no es simple curiosidad académica, es un riesgo teológico. Porque una vez que ves el nombre de Yahvé resonando fuera de Israel, debes preguntarte, ¿qué versión de Yahvé adoraban ellos? En el silencio entre Soleb y Moab pasan 5 siglos. Ningún texto canónico habla de esta continuidad. Pero las piedras sí, y las piedras no mienten. Lo que vieron, lo grabaron, y vieron a Yahvé. Así que ampliemos el enfoque. Las tribus Shasu que adoraban a Yahvé pudieron haber vivido precisamente en las regiones a las que Moisés huiría después: Madián, Edom, Seir. No son detalles menores. El encuentro con la zarza ardiente ocurre en Madián, no en Canaán. ¿Y quién está allí? Jetró, un sacerdote de Madián, que ya conoce el nombre de Dios. ¿Y si no fue Moisés quien nombró a Yahvé, sino Yahvé quien nombró a Moisés? Porque su adoración ya había comenzado entre tribus madianitas que lo temían desde mucho antes. No pierdas esto de vista. La historia del Éxodo no comienza con Israel. Comienza en el desierto, con un Dios que ya ardía, que ya llamaba, que ya era conocido. Y eso plantea una pregunta más profunda. Si el nombre de Yahvé era conocido entre los Shasu, si Moab se apoderó de sus tesoros, si su montaña estaba en Madián, entonces, ¿qué clase de Dios tenemos delante? Antiguo, salvaje, indomable. Un Dios que se mueve antes de que la historia sea escrita. Un nombre que va por delante del pueblo que luego lo reclamaría. No uno inventado por una nación, sino uno que eligió a una nación para llevar un nombre ya susurrado en desiertos y grabado en piedra. ¿Será este el Yahvé que las tradiciones posteriores intentaron suavizar? ¿El que tiene tormenta en la voz y fuego en los ojos? ¿El que nunca necesitó templo porque su santuario era la montaña, la tormenta, el desierto? Esto lo cambia todo, porque significa que Yahvé no surge con Israel. Israel surge bajo Yahvé. Y eso nos obliga a preguntar, si el nombre de Yahvé era conocido, temido y adorado antes de que Israel naciera, entonces, ¿qué pasó después? ¿Sobre qué otros dioses lo eligió Israel? ¿Qué otros nombres estaban a su lado? Antes de ser borrados, es ahí a donde vamos ahora, a una época en que Yahvé tenía rivales, cuando las inscripciones lo nombraban, pero no lo aislaban, cuando los templos no hablaban de un solo Dios, sino de muchos. Entonces, ¿quién era Yahvé entre ellos? ¿Y por qué su nombre se elevó por encima de todos los demás? Pero antes de continuar, dale al botón de suscribirte y dale me gusta al video, porque aún queda mucho por descubrir. Aquí es donde empezamos a perder las líneas limpias del monoteísmo. Mucho antes de que Yahvé fuera proclamado como el único Dios, la tierra estaba saturada de nombres divinos. Él, el Dios supremo de Canaán; Baal, el que trae la tormenta; Astarté, la madre. Y entonces, entre templos y bosques sagrados, las inscripciones comienzan a susurrar otro nombre: Yahvé, pero aún no como el Dios por encima de todos. En cambio, lo encontramos en fragmentos, al lado de otros dioses, inscrito en lugares donde no debería estar. En Kuntillet Ajrud, un santuario desértico remoto, fechado en el siglo VIII a.C., los arqueólogos hallaron una inscripción impactante: Yahvé de Samaria y su Astarté. Una pareja, una unión. Astarté, consorte de él, ahora mencionada junto a Yahvé. La cerámica tiene dibujos. Algunos estudiosos ven figuras divinas, otros un guardián con cabeza de león. Sea como sea, la asociación es innegable. Aquí Yahvé no estaba solo. Estaba entre otros, vinculado al panteón cananeo, no reinando sobre él. Y no es la única pista. En Khirbet el-Kom, inscripciones similares
repiten la misma unión. Es como si Yahvé, en estos ecos tempranos, fuera un Dios entre muchos. Elegido, sí, pero aún no supremo. Nos enseñaron a pensar que Génesis es el comienzo, pero en Génesis el nombre Yahvé está curiosamente atenuado. Él domina los primeros capítulos, el Shaddai, el Elión. Solo más tarde, en Éxodo 3, la voz desde la zarza ardiente declara: «Yo soy Yahvé». ¿Por qué la demora? ¿Por qué el cambio? ¿Podría esto revelar un patrón editorial más profundo? ¿Una redirección teológica desarrollada a lo largo de siglos? ¿Y por qué dejar intactas esas transiciones? A menos que los redactores quisieran enterrarlas bajo la familiaridad. Debes preguntarte, ¿qué dioses conocían los patriarcas antes del Sinaí? ¿Y cuándo comenzó Yahvé a absorberlos? Porque con el tiempo algo ocurre. Yahvé empieza a cambiar. Se convierte en jinete de tormentas como Baal, padre como él, juez y guerrero como Ninurta. No un ser estático bajado del cielo a la tierra en continuidad perfecta, sino un nombre que va reuniendo poder generación tras generación, reformando la memoria con cada nuevo pacto y crisis. Podrías pensar que eso es herejía, pero estas inscripciones no son rumores, son piedra, tinta, ceniza. Y la Biblia no lo oculta del todo. El Salmo 82 muestra a Yahvé entre un consejo divino, hablando con otros dioses. Primero Reyes 22 describe un tribunal celestial donde los espíritus se ofrecen a engañar a un rey. Incluso Deuteronomio 32, en su versión hebrea más antigua, dice que el Altísimo repartió las naciones según el número de los hijos de Dios. Esto no era poesía espiritual, era teología en transición. Un destronamiento gradual de todo otro nombre. Lo que hoy llamamos monoteísmo comenzó como una guerra de teologías. Un Dios ascendiendo, los demás desvaneciéndose en mito y sus ecos borrados del canon. Borrados, pero no eliminados. No del todo. Todavía puedes oírlos si prestas atención. Y cuando lo haces, Yahvé se vuelve más misterioso, no menos. Más fascinante, porque el viaje de su nombre por el mundo antiguo no es sencillo. Es un camino de conquista, memoria y devoción. Entonces, ¿cómo ascendió? ¿Quién lo alzó por encima del resto? En la siguiente cámara de la historia, seguimos el eco de su nombre hacia el sur, al desierto donde Moisés lo oyó por primera vez en llamas. Porque si los orígenes de Yahvé yacen enterrados bajo la adoración de otros dioses, debemos preguntarnos, ¿quién lo adoró primero y por qué Israel lo hizo suyo? Ya hemos visto el nombre de Yahvé grabado en piedra egipcia, reclamado por las tribus Shasu siglos antes de Israel. Pero, ¿qué significa eso para el encuentro de Moisés en Madián? Piénsalo. Te enseñaron que Yahvé apareció como una revelación repentina, que antes de Moisés su nombre era desconocido. Pero Éxodo no dice eso. Dice que Dios se le apareció a Moisés en Madián, tierra de los Shasu, a través de una llama que no consumía. Y desde el fuego le dice: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». No un Dios nuevo, sino uno antiguo. Moisés, criado en el palacio del faraón, encuentra su verdadero llamado en el desierto, entre madianitas, y su guía espiritual es Jetro, un sacerdote. Pero ¿sacerdote de quién? Aquí es donde el silencio se vuelve intencional. La Biblia llama a Jetro sacerdote de Madián, pero nunca dice a quién servía. Sin embargo, ofrece sacrificios a Yahvé, lo bendice, enseña a Moisés cómo gobernar al pueblo. ¿Pudo haber sido Jetro parte de un sacerdocio más antiguo ya alineado con Yahvé? ¿Pudo Moisés haber sido atraído a una línea ancestral de adoración que la Biblia insinúa, pero nunca revela del todo? Esto no es herejía. Está escrito claramente, pero se pasa por alto. Hay más. En Deuteronomio 33:2 resurge un versículo olvidado. El Señor vino desde el Sinaí, y desde Seir les amaneció, resplandeció desde el monte Parán. 3 lugares, no uno. Sinaí, Seir, Parán, sitios sagrados ligados a Yahvé mucho antes de que Israel llegara a ellos. ¿Ya era conocido allí? Y si es así, ¿por quién?
Aquí es donde el relato se rompe con nuestras suposiciones. La identidad de Yahvé no se forjó en el Sinaí, se reveló. No llegó como una deidad tribal local para ser elevada por Israel. Se encontró con Israel ya envuelto en una reverencia antigua. Habla desde el fuego y dice, yo soy, no como invención, como interrupción, como aquel que siempre estuvo allí, ardiendo en el silencio del desierto, esperando ser visto, no construido por la teología, sino revelándose a través de ella. Pero esto es lo que nadie te dijo. El Dios que Moisés encontró ya era adorado. La montaña ya era sagrada. El sacerdote ya estaba sirviendo. Lo que significa que la historia de Israel no comienza con una presentación divina. Comienza con una convergencia. Detente y reflexiona. Si los Shasú ya invocaban a Yahvé, si los sacerdotes madianitas ya pronunciaban su nombre, entonces Israel no fue el primero en conocerlo. Fue el primero en pactar con él. Y esa es una diferencia que vale la pena considerar. Esto lo reconfigura todo. La zarza ardiente no es un primer encuentro, es una antorcha que se pasa, del desierto al pueblo, de una reverencia dispersa a una nación elegida. Yahvé no es invocado en la historia de Israel. Él se escribe a sí mismo en ella. Pero ¿por qué se silenció este detalle tan cuidadosamente? ¿Por qué omitimos a los Shasú, ignoramos el sacerdocio de Jetró, minimizamos los vínculos madianitas? Porque complica la historia del origen. Expande a Yahvé más allá de los límites nacionales. Lo hace más antiguo que el pacto, más grande que el éxodo. Y para algunos eso es demasiado peligroso. Nunca se suponía que hicieras estas preguntas. Pero aquí estás. Y si Yahvé ya era adorado en los desiertos de Madián, entonces la siguiente pregunta es aún más inquietante. ¿Fue Israel su único pueblo? Ya hemos visto el nombre de Yahvé surgir en inscripciones, desde los registros egipcios de los Shasú hasta la jactancia de Mesa en la estela moabita. Las piedras lo recordaban mucho antes de que tomara forma el canon de Israel. Pero, ¿qué significan esos ecos? La erudición bíblica temprana asumía que Moisés introdujo el monoteísmo, pero descubrimientos como Soleb y la estela de Mesa cuestionan esa visión. Sugerirían que la adoración a Yahvé ya existía, en santuarios del desierto, rituales tribales e incluso quizás en templos rivales. La narrativa bíblica presenta el encuentro de Moisés como una revelación, pero tal vez fue una convergencia, una voz divina susurrada durante generaciones entre nómadas que ahora truena en el Sinaí, un Dios tribal, ahora revelado como el Dios de toda la creación. Pero esto nos lleva a tensiones más profundas. Si Yahvé era conocido fuera de Israel, ¿era compartido? ¿Era uno entre muchos? La Biblia advierte contra los dioses extranjeros, pero nunca niega su existencia. Y cuanto más profundamente se lee, más se deshilacha la línea del tiempo. Porque entre estas dos inscripciones hay un lapso de 5 siglos. Un lapso en el que el nombre de Yahvé persiste, evoluciona y se convierte en el centro de la identidad israelita. ¿Fue un crecimiento orgánico o un diseño editorial? Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Por qué los escribas posteriores conservarían estos nombres? ¿Por qué permitir que los ecos tempranos de Yahvé permanezcan en el texto bíblico si su objetivo era un control teológico puro? ¿O había algo más en juego? Una preservación deliberada del misterio. Un hilo visible para quien lo busca. No esto. No un origen limpio construido sobre un solo momento, sino una historia enredada que se despliega entre arena, piedra y humo, diseñada para provocar asombro, no para borrarlo. Y es asombro lo que encontramos. Cuanto más seguimos el nombre de Yahvé a través de la historia, más antiguo se vuelve el rastro. Algunos estudiosos sugieren que la tierra de los Shasú de Yahvé apunta a un centro de culto temprano, quizás en Madián o Edom, lugares luego asociados con el exilio de Moisés, con la montaña de Dios, con encuentros sagrados que preceden al mismo Sinaí. Otros argumentan que estas menciones no prueban nada teológico, solo geográfico, pero no pueden borrar el nombre.
Yahvé, en piedra, en guerra, en el desierto. Debes preguntarte, ¿por qué esto no es conocimiento común? ¿Por qué estas inscripciones se tratan como notas marginales en lugar de hitos teológicos? ¿Podría ser que la teología moderna ha preferido una narrativa más limpia, una que comience en Egipto y termine en el Sinaí? ¿Que los ecos preisraelitas de Yahvé eran demasiado confusos, demasiado peligrosos, demasiado antiguos para enfrentarlos? Pero si el nombre de Yahvé ya era temido y honrado antes de que Israel naciera, ¿qué implica eso sobre su identidad? ¿Es el Dios que eligió a Israel o el Dios a quien Israel decidió seguir, ya conocido en el desierto antes de que se diera ningún pacto? Y si es así, entonces toda nuestra lectura del Éxodo debe cambiar. La zarza no es la primera llama, es la última. El fuego ya ardía mucho antes de que Moisés se acercara, y la voz que habló no se estaba presentando, estaba recordándole a Moisés un nombre que ya había oído. Déjalo resonar en ti, porque si el nombre de Yahvé ya estaba grabado en templos, ya era venerado por pueblos del desierto, ya era conocido por los enemigos de Israel, entonces no estamos estudiando la invención de una deidad, sino la revelación de una cuya historia ya estaba en marcha, una cuyos orígenes, esparcidos entre piedras olvidadas y estelas silenciadas, apuntan a una identidad divina más antigua que Israel, y quizás más antigua de lo que nuestras categorías permiten. No estamos simplemente siguiendo el nacimiento del monoteísmo. Estamos rastreando las huellas de un Dios que dejó pistas en lenguas extranjeras y tierras paganas. Pistas que sobrevivieron a la redacción. Pistas que todavía susurran. Y si esos ecos antiguos son reales, entonces lo que viene a continuación puede ser aún más extraño. Porque al seguir el nombre de Yahvé a través del tiempo, comenzamos a encontrarlo de pie entre otros dioses, susurrado junto a Astarté, llamado el Yahvé, fusionado con nombres que no figuran en nuestras Biblias. Los dioses junto a los cuales, una vez se alzó, quizás guardan secretos propios. Y algunos de ellos nunca debieron ser recordados. Pero si el nombre de Yahvé resonaba en la boca de tribus del desierto y en las piedras de imperios caídos, lo que vino después fue aún más profundo. No permaneció como una deidad entre muchas, se elevó. Desde el paisaje fragmentado de dioses e ídolos, Yahvé ascendió, no solo en poder, sino en identidad. Y aquí yace la revolución silenciosa que reformó la imaginación espiritual del mundo. Porque la teología más antigua de Israel no era puro monoteísmo. Era algo mucho más antiguo y mucho más peligroso: enoteísmo. Creían en muchos dioses, pero adoraban a uno. El Salmo 82 conserva una imagen sorprendente. Dios está en la reunión divina, en medio de los dioses juzga. Estos dioses no eran metáforas. La palabra hebrea es Elohim, un término usado para seres divinos, no siempre el Altísimo en sí. En este tribunal del reino invisible, Yahvé preside. Otros están presentes, otros son juzgados. Y los antiguos escribas preservaron esta escena sin disculpa alguna. Pero no duraría. Lentamente, sutilmente, el guión cambió. Comenzamos a ver el ascenso de lo que los estudiosos llaman monoteísmo exclusivo. Yahvé no era solo supremo, era único. Todo otro nombre divino se volvió enemigo. Y este cambio no ocurrió en el vacío. Fue forjado en fuego, sangre y exilio. Durante el reinado del rey Josías, en el siglo VII a.C., tuvo lugar una purga dramática. Se derribaron templos, se destruyeron postes sagrados de Astarté, deidad femenina que alguna vez apareció junto a Yahvé en inscripciones. Baal, Moloc y otros dioses rivales fueron declarados abominación. Se halló el libro de Deuteronomio en el templo, posiblemente redactado o incluso compuesto para respaldar las reformas. De repente, la teología de Israel se estrechó. Yahvé quedó solo. ¿Fue esto revelación divina? ¿O un realineamiento político disfrazado de lenguaje religioso? Detente y considera lo que esto implica.
el dios que una vez compartía espacio con Astarté en inscripciones y tronaba en medio de un concilio de Elohim, ahora habla en solitario. El Shemá de Deuteronomio 6 declara: «Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es». ¿Pero qué significa uno? ¿Siempre se pretendió excluir a otros seres divinos? ¿O significaba único, sin rival en autoridad? El hebreo antiguo permite ambas lecturas. La palabra ejad puede significar singular o unido entre muchos. Debes preguntarte, ¿qué se estaba enfatizando? El exilio babilónico, en 586 a.C., trajo más cambios. Con el templo destruido e Israel disperso, los escribas comenzaron a preservar lo que antes eran tradiciones orales. A la sombra de Babilonia, la identidad de Yahvé se expandió. Ya no era solo el Dios de una tierra o de un pueblo. Se convirtió en el Dios del tiempo mismo, de la historia, de todas las naciones. Un arquitecto cósmico, no un protector tribal. Este momento, nacido del trauma, lo transformó todo. ¿Podría ser que el monoteísmo, tal como lo conocemos, cristalizara solo después del colapso de Israel? El silencio de los profetas durante el exilio sugiere una pausa, una reconfiguración. Yahvé estaba siendo reinterpretado, renombrado, reescrito, y sin embargo algo más profundo permanecía. No un reemplazo de dioses uno tras otro como reyes caídos, sino una convergencia, una fusión de relatos divinos que antes se esparcían por Canaán y Babilonia. Yahvé no los imitó, absorbió sus roles, trascendió sus límites y reclamó sus tronos como propios. Y al hacerlo, se convirtió en algo completamente distinto. Pero esa transformación tuvo un precio. Los editores de las Escrituras redactaron textos anteriores. Las huellas de la pluralidad divina fueron atenuadas o eliminadas. Él se convirtió en sinónimo de Yahvé. El consejo de dioses se desvaneció en metáfora. Y sin embargo, los ecos permanecen. Aún encontramos destellos de aquel mundo antiguo, versículos enigmáticos, nombres suprimidos, compañeros olvidados de Yahvé enterrados en los márgenes. Deja que eso repose en ti. Creciste con una historia de monoteísmo perfecto e ininterrumpido. Pero las piedras, los rollos, las reformas, todos hablan de una transición, de tensiones ocultas bajo la claridad doctrinal. Y aún así la pregunta persiste. ¿Se reveló Yahvé lentamente, con paciencia, a través de la historia? ¿O fue moldeado por hombres para servir a reinos, leyes y teologías nacidas del exilio? ¿Tú qué piensas? Cuando los profetas claman, «No hay otro Dios fuera de Yahvé», lo hacen como respuesta a algo, no a un vacío, sino a un campo de batalla de reclamos divinos. La guerra de los dioses fue real, y Yahvé salió victorioso. ¿Y qué significa eso para nosotros? No estamos leyendo solo teología. Estamos viendo a la historia doblarse alrededor de un nombre. Un nombre que sobrevivió a imperios, reformas y redacciones. Un nombre que absorbió tanto el trueno como el silencio. Porque una vez que ves esta transformación, este viaje de un Dios entre muchos al único por encima de todos, no puedes volver atrás. No puedes dejar de saber lo que los rollos han susurrado y las piedras aún repiten. Pero, ¿y si la historia no termina en el dominio? ¿Y si se abre hacia algo aún más extraño? Porque en visiones y rollos largamente rechazados, encontramos a Yahvé apareciendo no solo, sino rodeado otra vez, en un trono no solo por encima del tiempo, sino entre seres extraños. Y ahora, seguimos ese hilo hacia las visiones prohibidas, donde la forma de Yahvé se fragmenta en fuego, luz y ruedas dentro de ruedas. Lo vieron, o al menos lo intentaron, pero lo que registraron no era un hombre, ni una presencia que pudiera mirarse directamente. Lo que describieron se parecía más a fuego envuelto en tormenta, una voz cargada de trueno y una luz que los hacía caer rostro en tierra como muertos. Un momento Yahvé se sienta sobre un pavimento de zafiro, y al siguiente cabalga sobre ruedas dentro de ruedas, fuego brotando de cada borde, la gloria de su trono, llevada por criaturas con rostros de águila, león, buey y hombre.
Pero ¿por qué la inconsistencia? ¿Por qué el Dios que se revela a Moisés en una hendidura de roca aparece tan distinto ante Ezequiel junto al río Quebar? ¿Por qué los ancianos en Éxodo ven una figura sobre un piso celestial, mientras Isaías clama aterrado en un templo lleno de humo y seres alados que gritan «Santo»? ¿Y si estas no son contradicciones, sino fragmentos, vislumbres heredados de una visión demasiado vasta para capturarse en una sola forma? Hay una razón por la que estos pasajes rara vez se enseñan completos. Las visiones fueron preservadas, pero su interpretación fue contenida. Y a veces contener es borrar. Verás, los retratos bíblicos de Yahvé no son ordenados. Resisten la sistematización. Palpitan con temor, fuego y asombro. Y aquí es donde el misterio se espesa. Porque si miras de cerca, las visiones más antiguas de Yahvé guardan un parecido inquietante no solo con las teofanías de la tradición israelita, sino con escenas de trono en los mitos mesopotámicos. Enlil cabalgaba la tormenta. Ninurta se sentaba en tronos radiantes, llevados por espíritus con cabeza de león. Incluso Marduk, el dios héroe de Babilonia, es representado entronizado sobre seres híbridos aterradores, con alas, garras y rostros compuestos. No eran simples metáforas, eran realidades divinas moldeadas en imágenes que provocaban temor, majestad y poder. Y sin embargo, la visión de Ezequiel, dada en el exilio dentro de Babilonia misma, refleja estos motivos con precisión perturbadora. Habla de ruedas que se intersectan, de ojos que cubren cada superficie, de relámpagos que centellean entre querubines en movimiento. Esto no es la imagen serena de un dios pastor. Es un trono cósmico, alienígena en su exactitud, abrumador en su detalle. Te criaron con la idea de Dios como Padre. Pero, ¿qué hacemos cuando las Escrituras nos muestran algo más extraño? ¿Qué pensar de un Dios cuya llegada está marcada por vientos de tormenta y motores giratorios de fuego? ¿Que habla con voz de muchas aguas y cabalga sobre criaturas vivientes que nadie puede nombrar? Esto no es contradicción, es convergencia, y apunta a algo más profundo, porque dispersos por las Escrituras hay indicios de que la naturaleza de Yahvé es estratificada, revelada y oculta, cercana y a la vez aterradoramente trascendente. Cuando Moisés pide ver la gloria de Yahvé, la respuesta es parcial. No puedes ver mi rostro y vivir. Cuando Isaías lo ve, no se alegra. Tiemblan sus entrañas. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Y cuando Juan el Revelador contempla el trono en el cielo, las criaturas siguen allí, aún extrañas, aún clamando «Santo». ¿Qué nos dice eso? Que esta visión no fue abandonada, fue consistente y quizás intencionalmente fragmentada, no borrada, no contradicha, sino escondida en capas. Y en el momento en que intentamos reducirlo a una sola imagen, perdemos el peso de lo real. Aquí es donde los apócrifos irrumpen. En el libro de Enoc, texto preservado entre los rollos del Mar Muerto, pero omitido de la mayoría de las Biblias, Yahvé es mostrado en términos aún más abrumadores. Su trono es una montaña de fuego, su rostro insoportable. Los ángeles a su alrededor son como lenguas de relámpago. Esto no es una invención nueva, es una expansión, que toma los fragmentos dejados por los profetas y los lleva hasta el límite. Pero Enoc también añade algo inesperado, una figura del Hijo del Hombre, radiante y preexistente, sentado junto al anciano de días. Y eso empieza a cambiar la pregunta. ¿Aparece Yahvé siempre solo? ¿O implican las visiones multiplicidad dentro de la unidad, una complejidad insinuada pero nunca plenamente explicada? Algunas sectas gnósticas posteriores llevaron esta complejidad demasiado lejos. Para ellas, el Yahvé del Antiguo Testamento no era el Altísimo en absoluto, sino un ser menor, defectuoso, arquitecto del mundo material, separado del verdadero Dios invisible por encima de él. Estas eran posturas extremas, rechazadas por el judaísmo y el cristianismo primitivos. Pero su existencia apunta a una verdad. Las personas han luchado desde siempre por comprender la grandeza aterradora de Yahvé.
Y esa lucha revela algo. Porque si estas visiones fueran simples, no habrían sido redactadas, suprimidas o enterradas en los márgenes. Se predicarían. Pero rara vez escuchas sermones sobre Ezequiel 1, o sobre el trono ardiente de Enoc, o sobre las criaturas cubiertas de ojos. ¿Por qué? Porque sacuden las categorías que construimos. Nos recuerdan que Yahvé no es un Dios domesticado, no es seguro, y sin embargo es bueno. No una bondad abstracta, sino santidad cruda, implacable, del tipo que derrite montañas y deja mudos a los profetas. Deja que eso repose en ti. Estas visiones no fueron alucinaciones, fueron encuentros. Y cada encuentro dejó al testigo deshecho. Será por eso que la apariencia de Yahvé cambia, porque ninguna revelación individual era suficiente. Quizá cada visión reveló exactamente lo que el vidente podía soportar. Ni más, ni menos. Y quizá por eso las Escrituras nunca ofrecen una imagen final. Porque Yahvé es un misterio al que se debe acercar. Y cada acercamiento arriesga el fuego. No fuiste creado para mirarlo con ligereza. Fuiste creado para quedar deshecho. Aquí es donde el camino gira. Porque sea cual sea la porción de imágenes mesopotámicas que estos profetas heredaron, sean cuales sean los motivos que tomaron o reformularon, lo que emergió de sus visiones fue más que la suma de sus partes. No esto, no un Dios armado con símbolos y mitos, sino una presencia viviente tan radiante, tan indomable, que incluso los mitos palidecen ante él. Y si eso es verdad, entonces quizá la diversidad de las apariciones de Yahvé no es un defecto, sino un velo, una señal de que revela solo lo suficiente para invitar, pero nunca lo suficiente para ser controlado. La pregunta es si estamos dispuestos a entrar en el fuego para buscarlo. Y más allá de ese fuego, yace algo aún más extraño, porque en los próximos rollos, Yahvé ya no está solo entronizado en el cielo, camina por la tierra, y su nombre ya no está oculto. Pensaron que nombrarlo sería suficiente, que al llamarlo Yahvé podrían definirlo, pero incluso ese nombre, antiguo y ardiente, se escurre entre los dedos como humo. Antes de que se levantara el primer templo, antes de que Israel caminara como nación, su nombre ya resonaba entre santuarios del desierto y vientos de montaña. Era el Dios del trueno en el Sinaí, la voz en el fuego, la tormenta al borde de la razón. Pero si sigues su nombre hacia atrás, a través de los siglos, si despegas las redacciones, las revisiones, las repeticiones rituales, ¿con qué te quedas? Un nombre grabado en piedra antes de que la Torá fuese escrita. Una deidad adorada antes del pacto. Una presencia más antigua que el lenguaje. Y aún con todo lo que hemos descubierto, ¿realmente hemos llegado al origen de Yahvé? ¿O simplemente hemos girado más cerca del lugar donde el asombro se convierte en silencio? Porque aquí, en el borde de la revelación, ocurre algo extraño. La historia resiste la conclusión. Los hechos se difuminan en llama. Comenzamos este viaje preguntando si Yahvé tenía vínculos con los Anunnaki, si compartía rasgos con Enlil o Ninurta, si su ascenso fue moldeado por cultos desérticos olvidados o motivos mesopotámicos. Y la evidencia apuntó en todas direcciones. Inscripciones antes de Israel, consejos divinos, visiones nacidas del fuego, tronos apocalípticos. Pero ninguna respuesta se asienta. Ninguna teoría se sostiene del todo. Cada vez que intentamos ponerle una etiqueta, Dios del desierto, Dios del cielo, juez cósmico, ésta se rompe bajo el peso de su presencia. Incluso los profetas, los más cercanos a la llama, nunca lo describen de la misma manera dos veces. Uno ve un trono de zafiro, otro ruedas dentro de ruedas, otro un susurro en la tormenta. El Apocalipsis dice que su rostro brilla como el sol en todo su esplendor, pero a Moisés solo se le permite ver su espalda. ¿Qué clase de Dios se oculta en el fuego, pero se revela en el sacrificio? ¿Qué clase de presencia habita en la nube y el trueno, pero se inclina para caminar entre los hombres?
Los teólogos han intentado reconciliar esto. Los arqueólogos han buscado el santuario original. Pero cuanto más nos acercamos, más esquivo se vuelve Yahvé. No un Dios fabricado con fragmentos de mito y memoria tribal, sino un ser que trasciende las mismas categorías que usamos para encontrarlo. Es lo que los profetas temían pronunciar en voz alta, lo que los ángeles cubrían sus rostros para contemplar. Los gnósticos lo llamaron máscara de algo menor, los místicos, velo de algo mayor. El canon insiste en que es uno, no creado, inmutable. Y sin embargo, todos los textos sagrados coinciden en una cosa: nadie lo ve y permanece igual. Porque si Yahvé no puede ser mapeado por la arqueología ni por el mito, si incluso desafía las etiquetas de las escrituras, ¿qué significa eso para nosotros? Tal vez significa que todo esto, cada inscripción en piedra, cada rollo redactado, cada visión grabada en pergamino, nunca fue para explicarlo, sino para invitarnos a acercarnos. Tal vez Yahvé no se encuentra al final del camino de la historia, sino al inicio del fuego de la adoración. Has oído su nombre trazado por templos egipcios. Has visto las sombras de su forma en dioses de tormenta mesopotámicos y consejos divinos. Has observado a los profetas temblar ante su resplandor. Y aún así la pregunta permanece: ¿quién es realmente? Aquí es donde el misterio cierra su puño, no con una respuesta, sino con una voz. Porque Yahvé no ofrece una conclusión, se ofrece a sí mismo. Yo soy, le dice a Moisés. Solo presencia, solo ser, solo Dios. Nunca debíamos reducirlo a un punto de origen. Debíamos ser deshechos por él. Y ahora, de pie al final de esta larga búsqueda, debes decidir qué crees. ¿Descubrimos una historia prohibida? ¿O simplemente llegamos al borde de lo incognoscible? ¿Encontramos la verdad o tocamos una presencia que no puede ser contenida por palabras? Este es el riesgo de buscar el origen de Yahvé. Puede que no encuentres respuestas, pero encontrarás a él. Y cuando lo hagas, nada será igual. Entonces, ¿qué sigue? Si Yahvé no puede reducirse a inscripciones de templos, ni descifrarse con fragmentos de mito mesopotámico, si cada intento de definirlo termina en silencio reverente, tal vez ese silencio sea el punto. Tal vez la verdad nunca estuvo oculta para proteger el poder, sino para preservar el asombro. Has visto el rastro: montañas ardientes, nombres olvidados, visiones demasiado salvajes para ser domesticadas. Pero si has llegado hasta aquí, no es solo porque querías respuestas, es porque algo en ti sabe. Esta historia aún está viva, porque Yahvé no es una reliquia de la memoria antigua, no es un eco desde las ruinas de los imperios. Es el Dios que espera en el fuego, habla en el torbellino y camina con los que tiemblan. Es el misterio que no puede ser contenido y aún así te invita a acercarte. Y esa invitación aún sigue en pie, no para entenderlo todo, sino para contemplar, para temer, para adorar. Nunca fuiste creado para explicarlo, fuiste creado para conocerlo. Así que pregunta, busca, abre las escrituras no como un manual, sino como un templo. Y si lo haces, quizás encuentres lo que Israel halló en el desierto, lo que Moisés vio a través del humo, lo que Ezequiel contempló desde el exilio, que el nombre de Yahvé no es solo antiguo, es santo, y aún habla. Si este viaje despertó algo en ti, no dejes que se desvanezca en el ruido. Hay más susurros escondidos en las páginas de la Escritura, esperando ser descubiertos. Quédate con nosotros. Suscríbete, escucha con atención y sigue caminando este sendero estrecho entre el trueno y el silencio. Espero volver a verte.